Bienvenidos a nuestro canal Robotrones. Hoy queremos que conozcas a MakeCode. MakeCode es un lenguaje de programación por bloques para programar la placa microbit. Te invitamos a nuestra página en Robotrones. Allí hemos montado 3 blogs donde explicamos qué es un lenguaje por bloques, qué es MakeCode y cómo instalarlo en nuestros computadores y qué es la placa microbit. Cuando iniciamos el programa de MakeCode nos trae a esta primera página. En esta página encontramos gran cantidad de información, tutoriales, proyectos que han montado gente de la comunidad de Microbit, juegos, nos muestran por ejemplo montajes de robots con la plaquita, montajes de ciencias y muchísimas cosas más. Hay cursos y nos explican con detalle el hardware de la plaquita MakeCode. Aquí, cuando ya nosotros sepamos algo más y tengamos que compartir a la comunidad, vamos a poder hacerlo y los programas se pueden ver en esta página. Hay 2 funcionalidades en esta página que queremos mostrarte. La primera es Import. Import te permite importar o traer programas que ya hayas realizado. Lo puedes hacer bien o de programas que tengas guardados en tu computador o programas que tengas guardados en alguna página o que tengas en internet guardado en algún lado. ¿Ok? La siguiente funcionalidad es empezar a crear un nuevo proyecto o a programarlo. Entonces aquí vamos a dar clic en New Project y vamos a ir a una nueva página. Entonces aquí ya estamos listos para empezar a programar. En esta página tenemos varias secciones, una sección superior, una sección inferior y una sección media. Entonces veamos qué funcionalidades tenemos en la parte superior. Si damos clic en Microbit o en Home, vamos a regresar a la página de la que veníamos. Si damos clic en Share, vamos a tener que dar un nombre a nuestro proyecto. Le decimos Publish Project y entonces MakeCode nos devuelve una página donde MakeCode ha guardado nuestro programa. De esta manera es que podemos compartir nuestro programa con amigos, con estudiantes o compartirlo en otras páginas web donde queramos, por ejemplo en Facebook, en redes sociales y demás. Entonces, gracias a MakeCode tenemos una paginita propia para nuestro programa. La siguiente sección nos permite ver el programa en versión de bloques o el programa en lenguaje JavaScript. Entonces, por ahora siempre vamos a trabajar en versión de bloques mientras nos volvemos unos expertos en Java. Luego tenemos la interrogación. Si damos clic aquí vamos a encontrar mucha ayuda. Entonces podemos ver qué hace un bloque, cómo programar en JavaScript, dónde puedo comprar la plaquita o cuáles son los distribuidores autorizados, cómo funciona el hardware de la placa microbit. En este engranaje está todo el tema de configuración de MakeCode. En este momento no vamos a ir, solo es importante que sepas que existe algo para configurarlo. Bueno, ahora vayamos a la parte inferior. Entonces, en la parte inferior tenemos algo que se llama un botón que se llama Download. Este botón de Download nos permite descargar el programa a nuestro computador para que después cuando conectemos nuestra placa microbit al computador podamos grabarla en la placa microbit. Ese es el paso que hay que hacer. Después tenemos un tema de grabación, entonces tiene un recuadro donde vamos a editar el nombre de nuestro proyecto. Si recuerdas, cuando leímos share ya le habíamos dicho que se llamaba prueba. Entonces, si le damos guardar, él nos abre otra ventana y allí podremos escoger en qué lugar de nuestro computador queremos guardar nuestro programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre download y este de guardar? Que cuando le damos guardar ponemos un nombre al programa. Si le diéramos únicamente download, si antes de ponerle un nombre o antes de compartir, él lo guardará en nuestro equipo, pero le va a poner un nombre como untitled o como sin título. Esa es la diferencia entre los dos. Cuando le damos estas 2 flechitas, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para deshacer o para rehacer. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a poner un bloque que se llama show number o mostrar número y ahora le vamos a decir que deshaga eso que hicimos.
Entonces él nos quita el bloque. Le vamos a decir ahora rehaga. Nos muestra el bloque otra vez. Deshacer y rehacer. Bueno, ahora siguen dos bloquecitos más, uno con un menos y otro con un más. ¿Para qué nos sirve? Para que esto que vemos en esta sección se vea más grande o más pequeñito. Mucho más grande, mucho más pequeñito. Más grande, más pequeñito. Bueno, ahora vamos a la parte media. A la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos un simulador de una plaquita microbit. ¿Qué significa un simulador? Pues todo lo que pongamos de programa o todo lo que programemos, vamos a poderlo ver aquí como si estuviéramos viendo nuestra plaquita microbit de verdad. Entonces, de esa manera vamos a poder saber si lo que estamos programando lo programamos bien y hacer las correcciones necesarias antes de cargar el programa en nuestra plaquita real. Entonces, veamos un ejemplo. Hemos puesto aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande, que se muestre el número 0. Ahora vamos a decirle que se muestre el número 5. Y veamos de una vez cuál es la diferencia entre el bloque onStart y el bloque forever. El bloque onStart, todo lo que pongamos dentro de este bloque es lo que la plaquita va a hacer cuando la prendamos. Ahora, en el bloque forever es lo que la plaquita va a hacer siempre mientras ella esté encendida. Entonces, lo primero que va a hacer la placa para este ejemplo es mostrar el número 0 y después nos va a dejar por siempre el número 5. Veamos si es cierto. Entonces, cuando damos clic en el recuadro, le decimos al simulador que se detenga. Si damos clic en esta flecha verde, el simulador empieza. Entonces veamos nuevamente, empieza, nos muestra el 0 y luego el 5 y el 5 queda permanente. La siguiente tecla nos sirve o botón nos sirve para reiniciar la simulación. Entonces, 0, 5, reiniciemos, 0, 5, reiniciemos, 0, 5. Lo siguiente es una tortuguita, entonces la tortuguita ¿para qué nos sirve? Cuando le damos clic allí nos permite ver el programa pero más lento. Entonces veamos cómo se ve normal. Ahora veamos cómo se ve con la tortuguita. 0, 5. Vamos a decirle otra vez 0, 5. Ahora, le vamos a decir que nos haga otra la simulación, pero nos vamos a fijar qué pasa cuando él está mostrando algo acá, qué pasa con estos bloques. Entonces miremoslo. 0, y entonces se enciende y luego 5. Entonces en la medida que él va haciendo algo aquí sobre la plaquita, nos va mostrando cuál en el programa, qué bloquecitos son los que se están ejecutando. Veámoslo nuevamente. Primero hace el bloque de arriba, primero hace el bloque de arriba y ahora hace el bloque de abajo. De esa manera podemos ver todos nuestros programas y ver si lo que queríamos programar es correcto. Veamos ahora en la mitad de esta zona media que hay. Nos encontramos con algo que llamamos caja de herramientas. Entonces en esta caja de herramientas están todos los bloques con los que nosotros vamos a poder programar. Todos enteritos. Todos con los que vamos a poder utilizar. Más adelante vamos a hacer más videos para explicar cada uno de estos bloquecitos para ver qué es lo que hace. Bueno, entonces mira, aquí están una cantidad de bloques que son todos los que nos sirven para programar. Esto se llama la caja de herramientas. Y finalmente tenemos nuestra gran zona de programación. Entonces en esta zona de programación es a donde vamos a arrastrar nosotros los bloques. Es algo tan sencillo como dar clic en el bloque, sostenemos el clic, arrastramos y soltamos. Ahora, si ya no queremos este bloque aquí y queremos eliminarlo, damos clic sostenido, arrastramos a la izquierda, nos sale una canequita y lo soltamos. Bueno, y ya para finalizar vamos a ver algo más. Quiero mostrarles esto. Voy a seleccionar algunos bloques. Al azar o no tan al azar.
estos bloquecitos. Miremos si por aquí hay alguno que de pronto nos sirva para el ejemplo. Vamos a buscarlo, denos un segundo, que ya lo buscamos bien bonito. Aquí lo hemos encontrado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vas a dar cuenta que los bloques tienen unas formitas. Entonces es como si fuera un rompecabezas. ¿Sí ves? Veamos que hay una formita que parece, mira, esta con una muesquita. Y aquí hay algunos bloquecitos que tienen como la misma muesquita. Significa que entre ellos se pueden juntar igual que una pieza de rompecabezas. Entonces vamos a ver si este bloque nos acepta este. Mira, sí, nos está diciendo, oye, ponlo ahí. Y lo pusimos. Mira, encajó como una ficha de rompecabezas. Ahora aquí vemos otra. Mira, que también lo permite. Vamos a ver, oh, sí, no lo permitió. Y aquí adentro, ¿cuál podríamos? ¿Esta o esta? Miremos a ver. Esta es como unas flechitas, pero esta tiene otra muesquita igual que esta. Entonces intentémoslo con esta. Muy bien. Si ves, los mismos bloques nos van mostrando dónde es posible poner unas fichas u otras. Y ahora miremos, mira, aquí adentro, si ves, esta tiene una forma parecida a la de esta. Mira, intentemos a ver si la podemos poner. Ahí, se puso amarillita. ¡Wow! Y no lo dejó poner. Entonces, miremos qué acabamos de hacer a ver si esto sirve para algo. Nos dice, cuando usted encienda su microbit, muestra el número 0. Y luego, si usted espicha el botón A, muestra el número 5. Entonces vamos a hacer la simulación. Inicia, nos muestra el número 0. Listo, y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a espichar el A y nos va a mostrar el número 5. Muy bien, eso es. Esta es nuestra presentación de MakeCode. Los vamos a invitar a algunos videos adicionales donde vamos a ver para qué sirve cada uno de estos bloquecitos. Recuerden que con juego y diversión nuestro cerebro entrará en acción. Nos vemos a la próxima.